Aldo Romero pregunta. Porque en el buen periodismo, la verdad no es una opción, es un deber. ¿Y al Partido Liberal le conviene ser infiltrado de esa forma? Las preguntas incómodas son su especialidad. Corrupción moral y de corrupción ética. En los primeros 100 días de gobierno, ¿qué pautas debe dar el nuevo gobierno? La profundidad de sus interrogantes penetran más allá de las apariencias, desafiando lo superficial. En este tema de la generación de empleo, sin duda alguna, las microempresas juegan un papel fundamental. El problema es que muchas microempresas salen del mercado. Su capacidad de análisis redefine la entrevista. Aldo Romero pregunta. No es un nombre, es una marca. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Gracias por estar una vez más en sintonía de Aldo Romero Pregunta. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo está ya esos ánimos después de unos buenos días de descanso, de feriado, para los que pues tuvimos la oportunidad de descansar al menos unos días? Y bueno, yo tenía años de no tomarme una Semana Santa, porque regularmente las vacaciones de Semana Santa los periodistas siempre las trabajamos y los medios de comunicación siempre estamos conectados con la información, pero esta vez decidimos hacer un alto y bueno, ocupar unos días de descanso, siempre siguiendo muy de cerca todos los acontecimientos que se venían dando en el país. Así que espero que usted también haya tenido un agradable descanso, que haya tenido la oportunidad también de dar un espacio en familia, conocer, disfrutar, descansar, y que hoy pues todo esté bien con usted, con su familia y ya reincorporados a la actividad productiva del país y a la actividad en la que nos desenvolvemos en los diferentes ámbitos. Hoy vamos a hablar sobre la temática educativa. Mucha atención con el tema que vamos a abordar hoy. Me interesa mantener el dedo en la llaga en este tema de la educación. ¿Sabe por qué? Porque si hay un área específica que los países van a entrar a su desarrollo, es específicamente el de la educación. El de la educación. Los países desarrollados transitan por mejores procesos educativos, pero asómbrese, le voy a contar cuántas escuelas unidocentes hay en el país, cuántos niños y niñas están fuera del sistema educativo. Tenemos una enorme cantidad de niños y niñas en edad escolar que no están en las escuelas y que la demanda educativa o que la oferta, educativa no está atendiendo. Sin embargo, mientras ese momento llega, quiero hacer eco de quizás la información mundial más importante de las últimas horas, y es que el Papa Francisco, el Vaticano muy temprano este lunes informó la muerte de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, electo hace 12 años como Papa en Roma, y pues a los 89 años falleció Francisco. Venía teniendo una serie de problemas de salud que venían deteriorándose, y aunque hizo una aparición hace unos días, justamente para estos primeros días de la Semana Santa, hizo una aparición en público y tuvo una reunión privada, muy corta, pero una reunión privada con el vicepresidente de los Estados Unidos. Esta mañana pues se informó que Francisco había fallecido en la sede del Vaticano. Y ahora comienzan una serie de situaciones que van a llevar del proceso de su funeral, que es bien protocolario, hasta la elección de un nuevo papa. Y ojo, porque esta podría ser una elección, si lo vemos fuera del ámbito religioso, esta podría ser una elección de un papado que podría marcar gran parte de la historia. Y le digo esto porque difícilmente volverá a ser un latino, ¿verdad? Muy difícilmente un latino volverá a ser electo papa. ¿Hay latinos entre los posibles papables? Sí, pero muy difícilmente se puede optar por un latino.
casi descartado que sea norteamericano, casi descartado por los expertos analistas, casi descartado que el sucesor de Francisco sea un norteamericano. Lo más seguro es que pueda ser que buena parte de los cardenales electores, que son 123, se inclinen por un papa de nacionalidad europea, pero toma fuerza la versión de la posibilidad de un papa africano, con lo que tendríamos por primera vez la elección de un papa afrodescendiente, un papa africano, un papa negro en el Vaticano. Pero bueno, eso será dentro de los próximos días. Recuerde que el cónclave todavía no ha sido convocado, vendrán primero los protocolos del funeral de Francisco y después la convocatoria para que los cardenales electores puedan mantener ya una reunión a puertas cerradas, y de ahí no saldrán hasta que se elija al nuevo papa, que puede durar días. Este cónclave puede durar días mientras sale humo blanco. Quiero presentarle algunas imágenes mientras tanto, porque yo tuve la oportunidad de estar hace apenas muy poco, menos de un mes, en Argentina, en una gira que hicimos por allá. Y estuve en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, justamente donde comenzó todo para Francisco. Ahí fue ordenado obispo, ahí asumió como arzobispo. Siendo arzobispo de Buenos Aires, fue en el 2001 electo o designado cardenal por parte de Juan Pablo II, hasta el momento en que tiene que salir en el año 2013 para el cónclave en donde fue electo papa. Esta es la Catedral de Buenos Aires y vamos a mostrarles algunas imágenes que obtuvimos por dentro, porque el significado que tiene esta Catedral Metropolitana de Buenos Aires es impactante, porque fue ahí justamente donde el ministerio de Jorge Mario Bergoglio comenzó a tener cierta trascendencia, ¿verdad? Ahí fue ordenado obispo, ahí fue ordenado arzobispo, y en el 2001 fue electo papa, designado cardenal, y estando ahí fue electo papa. Surgió su salida hacia Roma para el cónclave y ahí fue electo papa, y entonces ya no regresó. Pero el informe que hoy el Vaticano ha dicho que su muerte surge producto de un derrame cerebral, ¿verdad? Se produjo tras un derrame cerebral y que fue prácticamente letal. La información que surge desde el Vaticano también establece que la salud de él estaba prácticamente en deterioro, y se habían venido presentando algunas situaciones bien complejas, tanto con su respiración como con su corazón. Algunos piensan que él quiere ser enterrado en la basílica, o por lo menos dejó en sus peticiones ser enterrado no en la Basílica de San Pedro, ni tampoco en las grutas bajo el Vaticano, donde se sepultan a la mayoría de papas, sino en la Basílica de Santa María la Mayor, al otro lado de Roma. Estuvimos ahí, tuvimos la oportunidad de estar ahí en la Catedral Metropolitana. Hay un video de los primeros momentos de Francisco. Este es el grupo de los caballeros granaderos, que es una especie de guardia ceremonial presidencial que hace turnos todos los días en diferentes horarios en el mausoleo del general San Martín, libertador de Argentina. Eso es una tradición. Los granaderos, los caballeros granaderos, hacen esta ronda de vaya al mausoleo del general San Martín, que está justamente allí en la Catedral de Buenos Aires, y ese protocolo lo hacen todos los días en 2 horarios en donde se presentan para dejar ahí una guardia presidencial, ¿verdad?, en el mausoleo del general San Martín, libertador de Argentina. Tengo un video ahí, que hay un video justamente en una pantalla en la entrada de la Catedral de Buenos Aires,
de los momentos primeros de Jorge Mario Bergoglio como arzobispo de Argentina, de Buenos Aires, arzobispo de Buenos Aires, y luego como cardenal argentino. Se le veía bastante joven. Bueno, él fue arzobispo de Buenos Aires entre 1998 y el 2008. Entre el 98 y el 2012, perdón. El 2001 él fue ordenado cardenal y luego ya en el 2013 fue electo papa. Recuerdo yo que una de sus primeras declaraciones, las primeras declaraciones de Francisco sobre su elección como papa, él dijo que tenía la sensación de que su papado o su pontificado sería bastante breve. Él estaba hablando de 5, 6 años cuando máximo. Sin embargo, pues su pontificado duró 12 años. Fue electo papa en marzo del 2013 y fallece justamente después de la Semana Santa, el día después de la Semana Santa, en abril del 2025. Le decía que vamos a presentar una entrevista con Jessica Popovich. Es una colega periodista, historiadora, es guía de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y es parte del equipo de coordinación de la Biblioteca Eclesiástica de la Catedral de Buenos Aires, con la que hablamos sobre el legado que había dejado el Papa Francisco como cardenal arzobispo de Buenos Aires, y esto fue lo que nos dijo. El visitar aquí la Catedral de Buenos Aires tiene una trascendencia también interesante para los periodistas de Latinoamérica y para Latinoamérica en general, porque el primer papa latino sale de Argentina y sale justamente de esta catedral. Sí, así es. Él era el arzobispo aquí de la Arquidiócesis de Buenos Aires, con asiento en esta iglesia catedral. Sí, 15 años fue el arzobispo de acá. ¿Él estuvo cuánto tiempo en esta catedral? 15 años, ya, pero ya había estado antes también, no como arzobispo, sino como obispo coadjuntor. Era como la mano derecha de quien en ese entonces, Quarrachino, era el arzobispo. Así que habrá estado 18 o 20 años en total. Aquí también fue ordenado cardenal. Aquí se celebró cuando él fue ordenado cardenal en 2001. Sí, fue ordenado cardenal en el año 2001. Juan Pablo II lo elevó al título de cardenal y le dio esta posibilidad de pertenecer a la escuela cardenalicia. Hay una versión que él, cuando va de acá para la elección del nuevo papa, él no tenía ni siquiera la mínima idea de que podía estar entre los papables. Sí, en realidad en ese momento estaba pasando por una crisis anímica, no andaba bien anímicamente, estaba muy angustiado y viaja con esa sensación de angustia. Pensó no tener posibilidades, no pensaba en ser un futuro papa. De hecho, uno de los sacerdotes de este lugar le quiere levantar el ánimo y le dice: bueno, Jorge, tenés posibilidades de ser elegido papa. Y la respuesta de él fue: no, esto no es posible. Para la Argentina, ¿qué significa el que un arzobispo de la ciudad, del país, haya llegado a esa máxima honor en la iglesia? Es muy importante, primer papa latinoamericano. Estábamos acostumbrados a que los papas generalmente sean europeos, más que nada italianos, y fue trascendental, no solamente para los argentinos, para los latinoamericanos es un orgullo muy grande. Usted que ha trabajado aquí durante un buen tiempo, ¿qué legado deja Jorge Mario Bergoglio o dejó Jorge Mario Bergoglio aquí al arzobispado de Buenos Aires? Él, como lo ven como papa, es una persona muy austera, por lo tanto, y es un jesuita, de hecho también primer papa perteneciente a la orden jesuita. Lo que busca es la evangelización, más que nada, así que su legado tiene que ver con eso. Gracias. Sí. Jessica Popovich, colega periodista con especialidad en historia de la iglesia, y ella, aprovechamos nuestra visita a Buenos Aires para hablar con ella sobre el legado que Francisco,
deja en la Catedral de Buenos Aires y en Argentina particularmente, donde fue su cardenal, y justamente en la Catedral de Buenos Aires donde fue obispo, primero arzobispo y cardenal. Bien, quería hacer este espacio porque es sin duda alguna la noticia mundial, uno de los líderes más carismáticos en el mundo, con ese atenuante de que era el guía espiritual de la Iglesia Católica y que tuvo mucha incidencia y estuvo también en medio de la polémica con algunas reformas que hizo dentro de la Iglesia. Dejamos aquí el tema del Papa Francisco y vamos a continuación con el tema que les había dicho, el tema de la oferta educativa. Vamos a dialogar sobre la temática educativa, vamos a ampliar sobre el tema de las políticas educativas, la continuidad de políticas, la priorización de planes relacionados con la educación y el por qué, a pesar de el alto presupuesto que tiene educación, la mayoría de este se sigue yendo en aspectos puramente administrativos y muy poco en programas y planes de desarrollo. Mi invitada es la licenciada Laura Rey, representante del país de Pestalozzi Children's Foundation, y también de la red COIPRODEN en el ámbito educativo. Laura, qué gusto saludarle, gracias por estar con nosotros. Un gusto. Hola, buenas tardes. Un gusto, Aldo, igualmente para mí estar aquí en el programa. Gracias a usted y gracias por esperarnos este tiempo que estábamos haciendo este preámbulo. Tuvimos la oportunidad con la licenciada Laura de coincidir en un evento relacionado con la oferta y la demanda de programas educativos. Y uno de los grandes desafíos que encontrábamos iba orientado a la continuidad de las políticas educativas, por un lado, y otro que muy bien planteado por usted, la priorización de elementos claves para el sector educación. ¿Por qué es tan difícil encontrarnos con un plan de país en materia educativa? Esa sería mi pregunta inicial. Bueno, yo creo inicialmente, Aldo, que siempre hemos tenido y el sistema educativo está enmarcado en los planes y en la currícula nacional básica que está determinada para todo el sistema educativo nacional. Sin embargo, recuerdo que también lo que se manejaba en el foro en el que tuvimos la oportunidad de coincidir se refiere más que todo a la continuidad cuando hay cambios de gobierno y precisamente como estamos en un año electoral, esa es una de las preocupaciones desde este sector, que pueda existir una continuidad, si bien este ha sido un periodo, un gobierno en el que hemos tenido bastante tranquilo, diría yo, al gremio de los docentes, han recibido salarios, aumentos salariales y han recibido sus salarios a tiempo y por lo tanto creo que también eso es favorable para que los niños y las niñas puedan tener la cantidad de días clases que se quiere. Siempre se pone en la meta que tengan 200 días de clases o más, ¿verdad? Ese sería, nosotros esperaríamos que los niños tener porque son fundamentos para la calidad educativa. Entonces, precisamente lo que esperamos, las organizaciones de sociedad civil, de las que trabajamos en estas escuelas públicas, como lo es la Fundación Infantil Pestalozzi, pues no esperamos que pueda haber una continuidad de estos procesos educativos, plan de oferta y demanda del sistema educativo, la currícula nacional básica que estamos anunciando por parte de la Secretaría de Educación, y cómo se incluyen nuevos temas que son de interés y que son de necesidad para las niñas y los niños en este nuevo contexto del siglo XXI. Hay que reconocer que los niños y las niñas ya no pueden seguir recibiendo la misma educación que probablemente recibimos nosotros o que recibieron nuestros padres. Y muchas veces se critica eso dentro del sistema educativo, pero estamos viviendo en un mundo con muchos cambios, con cambios muy constantes, donde también el tema educativo debe tener esa flexibilidad y esa apertura de adaptarse a estos cambios, ¿verdad? Sí. Yo planteaba en la introducción del programa, al inicio del programa, yo planteaba
Bueno, me tocó conocer una situación a nivel del sector educativo. Yo estaba haciendo un trabajo sobre retención y en áreas rurales. Y por ejemplo, solo por mencionarle un departamento, Olancho, Juticalpa, Catacamas tenían infraestructura adecuada en la mayoría de las escuelas públicas y una calidad educativa, si se quiere, mejor en comparación con las condiciones y bastante mejor en comparación con las condiciones que tenían estudiantes en áreas rurales en cuanto a la parte formativa y también en el tema de infraestructura. Cuando vemos la situación de la dificultad de continuidad de políticas, es imposible no poner atención en eso, que hay como un desbalance. No es general el proceso, ni en la parte infraestructural, ni mucho menos en la parte formativa. Hay un desbalance ahí en esos sectores. Pues hemos visto que este gobierno ha tenido, digamos, un interés bastante grande en mejorar la infraestructura de los centros educativos. Pero si bien se mejore la infraestructura de los centros educativos, también tenemos que mejorar las capacidades de los docentes. Si ambas están en una balanza puestas al mismo nivel, entonces ahí podemos decir que se mejora la calidad educativa, porque no solamente se trata de mejorar la infraestructura de las escuelas, aunque reconocemos que es un aspecto muy importante para poder mejorar la calidad de enseñanza. Hay niños y niñas que recuerdo habían estado también recibiendo clases sin un aula de clases. Venimos de un momento también en Cortés donde nosotros tenemos presencia con nuestras organizaciones socias y donde hay mucho trabajo en centros educativos. Veníamos de centros educativos que probablemente no tenían un aula de clase y los niños estaban recibiendo sus clases debajo de un árbol. Uh-huh. Entonces, si se mejoran los aspectos de infraestructura, tienen que venir de la mano con aspectos de mejora de las competencias docentes. Y aquí quiero resaltar, Aldo, también el papel que tiene la DGDP dentro de estos espacios de formación permanente para los docentes. Hay, digamos que una oferta bastante grande para que los docentes puedan conocer y actualizarse en temas educativos. Sin embargo, también vemos donde en las zonas rurales hay escuelas que son multigrado. Entonces, hay un solo docente atendiendo los 6 grados, probablemente 3 grados en la jornada matutina y 3 grados en la jornada vespertina. Entonces tiene muy poco tiempo para poder manejar la carga administrativa que requiere el centro educativo y además actualizarse en sus conocimientos. Hay una brecha bastante grande si nosotros comparamos las escuelas de las zonas urbanas con las escuelas de las zonas rurales. Y una de ellas es principalmente esta que le digo, cuando no hay docentes, no hay suficientes docentes, o por lo menos los docentes de las escuelas multigrado no tienen un apoyo para poder llevar todos los temas administrativos. Entonces se crean redes y se crean redes educativas donde digamos que existe cierto apoyo. Sin embargo, vemos que también hay ciertas limitantes para que puedan desarrollar estrategias que permitan dar la mejor calidad de enseñanza en la medida de lo posible en estos espacios multigrado. Fíjense que perdón que le interrumpa, ese es un elemento bien interesante el que usted me plantea. Uno, la dificultad para actualizarse. Y dos, la carga, la sobrecarga, porque atender 3 grados, por ejemplo, no es lo mismo que atender 1. Y ahí incide no solamente el tiempo, sino que la actualización del profesor, porque los contenidos son diferentes para grados diferentes. Sí, y definitivamente que tienen o que reciben educación en un centro básico multigrado no reciben la misma calidad educativa que un centro educativo regular, digamos, más en las zonas rurales, más en las zonas urbanas que en las zonas rurales, ¿verdad? Eso es una brecha que es muy marcada y que nosotros lo hemos visto muy presente en los proyectos que implementamos, porque hay diferentes estrategias que tenemos que
abordar con los docentes. Por ejemplo, con los docentes de las escuelas multigrado, entonces también hemos creado un proceso y esto junto con la DGDP, por eso lo quiero relevar, es un proceso de un manual de metas de enseñanza multigrado, ¿verdad? Porque ya existía una estrategia, entonces ahora se hace un manual que le permita al docente organizar el aula de clase, por ejemplo. Entonces, cómo tener a los 3 grados que está atendiendo en esa jornada con 3 pizarras diferentes o con una pizarra dividida para 3 grados diferentes. De por sí ya es un reto para los docentes manejar un solo grado. Estos que están en estas escuelas multigrados tienen que llevar los 6 grados, tienen que hacer toda la carga administrativa de la escuela, o sea, son director y docente, y además tienen que actualizarse, como usted lo menciona. Entonces, nosotros lo que hemos promovido han sido intercambios de experiencias con otros docentes, ¿verdad? Que también se encuentran dentro de estos espacios de aulas multigrados. Hemos promovido también este manual que les permita tener herramientas, que puedan tener fichas de trabajo. Sin embargo, es necesario que también la escuela tenga equipo, por ejemplo, algo sencillo como lo que podríamos decir nosotros una impresora. ¿Cuánta ayuda no le da una impresora a un aula de clase multigrado donde la docente va a poder generar materiales y poner a trabajar a los niños de forma autónoma? ¿Verdad? Entonces, este tipo de adaptaciones curriculares que se deben hacer para priorizar los temas que va a abordar, porque definitivamente no le va a dar tiempo de todos los temas de la currícula nacional básica, de todas las materias, sino que se hace una priorización de temas. Son los elementos claves que debe conocer un niño en cada uno de sus grados educativos. Entonces, creo que esas son las adaptaciones. ¿Este manual se puso en vigencia cuándo? Este manual se está desarrollando desde hace 2 años con la Dirección General de Formación Permanente, que es de la Secretaría de Educación, y nosotros a través de nuestra organización socia, que es Alternativas y Oportunidades, y se está implementando, lo podríamos llamar como una validación o un pilotaje en 3 municipios de aquí del sur de Francisco Morazán, que son Santa Ana, Ojojona y San Buenaventura. Entonces, aquí en estos 3 municipios tenemos alrededor de 40 escuelas que son multigrado, y estas escuelas entonces están utilizando el manual precisamente para tener mejores herramientas y para construirlo en conjunto y que se pueda tener estrategias y dinámicas diferentes que se comparten entre los docentes. Me gusta eso del manual. ¿Y qué experiencia han documentado las experiencias positivas, los resultados positivos de la aplicación del manual? ¿Se les da seguimiento? Fíjese que sí, el año pasado estuvimos, al finalizar un año escolar en la utilización del manual, tuvimos un intercambio de experiencias donde las 2 materias básicas, que son las que tienen que ser, obligatoriamente integradas a la enseñanza de cada grado, son español, el área de español para la lectoescritura y matemáticas. Entonces, en estas 2 áreas, tanto en español como en matemáticas, el equipo de la DGDP tiene personal bastante calificado para poder asesorar a los docentes. Entonces, la DGDP acompañó a la Fundación Pestalozzi, acompañó en estos intercambios, para orientar a los docentes. Y lo bonito fue que también se hacía en el ámbito pedagógico le llaman modelaje, ¿verdad? Pero no es el modelaje de las pasarelas, sino que es el hecho de crear ejemplos prácticos de estos espacios de intercambio de experiencia para que puedan corregir algunas metodologías de enseñanza. Entonces, creo que sí ha sido bastante valioso el tener otras herramientas. Me acuerdo que muy bien que uno de los docentes del área de matemáticas les enseñaba a los docentes el plan de pizarra. Y pareciera que utilizar una pizarra lo hace cualquiera, pero utilizar una pizarra correctamente no lo hace cualquiera, ¿verdad? Sino que tiene espacios clave donde la vista del niño y niña se enfoca,
cuáles son los espacios donde más retienen, digamos, la información, dónde pongo la información complementaria. Entonces, es muy interesante ver cómo se le da un apoyo a los maestros que se encuentran en estas situaciones de dificultad, de retos. No es fácil que un maestro asuma una escuela multigrado. Muchos de ellos habían tenido oportunidad tal vez en alguna ocasión de tener una práctica en una escuela multigrado, pero no fueron enseñados a trabajar en espacios multigrado. Entonces, ese es uno de los retos a los que se enfrentan, que creo que con este tipo de proyectos e iniciativas les apoyamos a enfrentarlo. Y lo que sorprende es que todavía tengamos esa dificultad o ese reto de las escuelas multigrado, porque lo ideal sería tener cada vez menos. Sí, ese es, bueno, de hecho este gobierno también se había propuesto que ya no iban a existir, en algún momento lo dijeron que ya no iban a existir las escuelas multigrado. Pero es muy difícil que una escuela multigrado pase a ser una escuela con por lo menos 4 docentes, ¿verdad? Donde cada docente puede llevar 2 grados, uno en la jornada matutina y uno en la jornada vespertina, y hay uno que tiene el rol de director y se encarga de todos los asuntos administrativos de la escuela. Pero como estamos en un sistema educativo donde también está vinculado al número de niñas y niños matriculados, hay escuelas donde solo hay 60 niños, por ejemplo, matriculados. Entonces, a esa escuela lastimosamente solo le asignan un docente, aunque hayan niños de todos los grados. Y puede la maestra tener 3 niños de 4º grado, 2 niños de 5º grado, 4 niños de 6º grado, y precisamente por eso no se le asignan mayor número de docentes. Entonces, es un reto al que también se enfrenta la Secretaría de Educación y que creo que debemos ir buscando, y ahí hay varias aristas que tendríamos que analizar. Está el tema del acceso de los niños y las niñas y tener una escuela cercana a sus lugares de vivienda, ¿no? Para que no tengan que trasladarse a otros lugares mucho más lejanos. No, y de acuerdo, y un reto también para el profesor, ¿verdad? Para saber acomodar los contenidos y atender, ¿verdad? A las diferentes expectativas de acuerdo al nivel de cada niño, de cada niña, ¿verdad? Ese es también un tremendo reto. Usted me decía que en Francisco Morazán es que hay 40 escuelas multigrado, ¿o solo en esos 3 municipios? En esos 3 municipios nada más. Y tiene una idea, si lo tiene el dato me lo comparte, o si tiene un aproximado de cuántas escuelas multigrado hay en el país. Fíjese que no conozco exactamente el dato, pero haciendo una relación con lo que tenemos en estos 3 municipios, aproximadamente podríamos decir que el 70% todavía son escuelas multigrado. Y cuando digo escuelas multigrado, puede ser escuelas bidocentes, sí, escuelas unidocentes, ¿verdad? O este tipo de escuelas donde tienen 4 docentes aproximadamente, que es un número ya más manejable, ¿verdad? Tener 4 docentes para que cada docente tenga 2 grados, si es muy baja la cantidad de la matrícula. Pero de las 50 centros educativos de estos 3 municipios, 40 de esos son multigrado. Entonces, por eso hago también la relación con el resto del país. Es un número bastante alto, Laura, permítame unos minutos, voy a ir a la pausa, pero vamos a regresar. Me gustaría conocer a través de del trabajo que usted viene desarrollando con las organizaciones como Pestalozzi, ¿cuáles son los principales desafíos que ustedes identifican debe atender el país de manera inmediata en el tema educativo? Me gustaría hablar un poquito del acceso, me gustaría hablar un poco también del tema de recursos y, por supuesto, un grave problema que hay. Creo que usted le leí o le escuché alguna declaración en algún momento sobre la dificultad de la retención del menor por temas de migración o por temas de trabajo, ¿verdad? Que ese es otro de los grandes desafíos que tiene el sistema educativo del país. Voy a ir a la pausa y regreso. En breve estamos dialogando junto a la licenciada Laura Rey sobre retos y desafíos en el sistema educativo nacional. Volvemos.
Ya estamos de regreso, estamos dialogando con la licenciada Laura Rey, con amplia experiencia en el tema educativo y es representante de país de Pestalozzi Children's Foundation también y trabaja junto a organizaciones de sociedad civil en, en apoyo a la mejora educativa. Hablando de los principales desafíos que ustedes como organizaciones de apoyo han encontrado y que van a la par de estos que hemos hablado, ¿cuáles podríamos resumir como los vitales a donde el país debe ir poniendo atención, pero que sean parte de verdaderas políticas públicas? Mire, realmente creo que hemos tocado un punto importante que es el tema de acceso al sistema educativo. Todavía tenemos en Honduras una brecha bastante grande para que todos los niños, porque como es el derecho a la educación un derecho universal y que es uno de los derechos que nosotros le llamamos pilares también, porque después de este derecho se conjugan como en una cadenita otros derechos que también están vinculados al derecho a la educación. Todavía en Honduras tenemos alrededor de 845,000 niños fuera del sistema educativo. Estos niños y niñas tienen que integrarse al sistema educativo, ya sea en una escuela regular o en una escuela privada, digamos, en una escuela gubernamental o en una escuela privada. Sin embargo, son niños y niñas que se mantienen fuera del sistema educativo y ya tienen edad de ingresar al sistema educativo. Entonces, vemos que al tener este tipo de situaciones, debemos plantear, y es lo que se ha planteado desde la Secretaría de Educación, cómo se logra que estos 845,000 niñas que todavía se encuentran fuera del sistema educativo ingresen al sistema educativo, ¿verdad? En ese aspecto hay varias situaciones que nos limitan. Una de ellas principalmente es la falta económicos. Los padres y las madres, pues, aunque la matrícula sea gratis, también tienen que dedicar algunos esfuerzos económicos a temas como compras de uniformes, de cuadernos y todos los materiales, mochilas, todos los materiales educativos que el niño requiere una vez que entra a la escuela. Además de eso, tenemos que sumar traslados. ¿Cuánto le cuesta al padre o madre de familia llevar al niño a la escuela o poder tener algún vínculo, alguna red de apoyo que le permita también que el niño y la niña se transporte de forma segura a su centro educativo? Siendo la falta de recursos, la falta de ingresos económicos una de las principales causas, yo creo que también hay algunas iniciativas o hay algunos esfuerzos que se han logrado minimizar en estos últimos años. Por ejemplo, que se acepte que los niños y niñas puedan ir a la escuela sin un uniforme o que no se les exija un uniforme completo. Otro tema muy importante es la distancia del centro educativo, que ya lo hablaba anteriormente, que sean centros educativos que puedan quedar dentro de sus comunidades. Y hay mucha desmotivación también, Aldo, por parte de los padres y por parte de los niños de continuar con su educación. ¿Y a qué me refiero cuando están desmotivados? Es porque probablemente tienen un hermanito o una hermanita, y también en las zonas rurales se habla de que cuando un joven ya termina el bachillerato, por ejemplo, ya es profesional. Entonces hay mucha creencia de que ya puede tener un trabajo más estable, un trabajo mejor remunerado, sin continuar en la universidad con una educación superior. Entonces, una de las principales desmotivaciones es que al finalizar la educación media, los jóvenes ya no encuentran fácilmente alguna oportunidad laboral que les permita seguir estudiando, ¿verdad? En muchas ocasiones para los jóvenes de escasos recursos deben estudiar y trabajar en caso de que logren ingresar a la educación universitaria, ¿verdad? A la educación, digamos, a este último pilar educativo. Entonces, dejan de creer que la educación, como se creía antes, es el peldaño que nos va a sacar de la pobreza. Y dejan de creer que la educación va a venir a beneficiar a la familia.
¿verdad? Porque ya han tenido experiencias anteriores donde con mucho esfuerzo han culminado sus estudios, pero no han logrado salir de esos círculos y de esos círculos de la pobreza. Por eso se vincula mucho a lo que usted me preguntaba antes de irnos a la pausa sobre el trabajo infantil. Todavía en Honduras tenemos muchos niños y niñas que tienen diferentes formas de trabajo infantil. Algunos niños y niñas son formas temporales de trabajo infantil, que son niños y niñas que acompañan a sus padres, por ejemplo, en las cosechas del café. Sí, sí. Y por lo tanto pierden esos meses en la escuela. Dejan de asistir a la escuela en los momentos de cosecha para acompañar a sus padres, y también los terratenientes o las empresas dedicadas al cultivo del café contratan también mano de obra infantil. Ahora hay mucho menos, digamos, incidencia de este fenómeno por muchas presiones, tanto de a nivel de exportaciones, que sea un café que no tenga, o hay sellos incluso de cafés que no hay explotación laboral infantil, ¿verdad? Entonces, estos tipos de acciones nos han permitido que el país pueda ir avanzando a mejorar y a dejar de tener a niños y niñas fuera del sistema educativo y en condiciones de trabajo infantil. Sin embargo, siempre en las zonas rurales, sobre todo, y en las zonas muy marcadas por temas de pobreza, siempre los niños y niñas están vinculados sea a trabajo remunerado o no remunerado. Y aquí quiero hacer una diferenciación bastante marcada que hemos visto tanto en niñas como en niños. Generalmente en las zonas rurales el niño se va a ayudar al papá en las tareas agrícolas, ¿verdad? Tareas de cosecha, tareas de siembra, tareas de limpieza de los cultivos, y las niñas dejan de asistir a la escuela por realizar tareas de cuidado. Entonces las niñas hay una brecha que existe dentro de niñas y niños, donde probablemente en grados superiores vamos a encontrar más niños que niñas, y es que a partir de los 11 años, donde ya vemos que una niña, o ya se cree que una niña es capaz de cuidar al hermanito menor que está con 1 año de edad, o que se queda cuidando a la abuelita, o que se queda cuidando a otra persona dentro del hogar y queda realizando algunos quehaceres domésticos, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las razones por las cuales dejan de asistir a la escuela. Y otro muy marcado también para las mujeres es el tema de los embarazos en adolescentes. Todavía, a pesar de que en los centros educativos la normativa exige que las niñas y los niños que las niñas embarazadas puedan tener garantizado la continuidad de sus estudios, muchos centros educativos a nivel nacional no hacen caso a esta normativa y les impiden que continúen con sus estudios. Algunas zonas todavía las mandan a las famosas nocturnas. No sé si usted recuerda que claro que sí. Todas las niñas a todas las niñas embarazadas las mandaban a las nocturnas, como que si fueran una amenaza para las niñas que están en una escuela en un horario matutino o vespertino, ¿verdad? Entonces, eso todavía se sigue presentando. O sea, todavía vemos que es una situación que sí las niñas, sobre todo adolescentes, que por algún tipo de sí están ya enfrentando un embarazo a su corta edad. Y fíjese que son cifras bastante fuertes. Bueno, esto último que usted me tocaba es parte de otra pregunta que yo tengo más adelante, ojalá que el tiempo me lo permita, en el sentido de ese niño que trabaja, empezó la escuela pero se vio obligado a salir porque tiene que ir a trabajar. Y el padre prefiere que trabaje con él y sacarlo de la escuela y después si puede vuelve, si no, no. Pero esta cifra de 840,000 es bastante fuerte y es un desfase que se va incrementando año con año mientras no pongamos atención a esto. ¿Por dónde pasan las soluciones? Porque si usted misma la planteaba, hay escuelas que tienen apenas matrícula de 60 estudiantes y llevar la escuela a una comunidad donde tal vez la matrícula pueda ser similar o menor, puede ser visto por las autoridades como decir, bueno,
es demasiado gasto, es demasiado costo administrativo, Sí. sale más fácil que el padre lo mueva al municipio más cercano. ¿Pasa por la apertura de más escuelas o por dónde pasa la disminución de este alto porcentaje de niños y niñas que no están en la escuela, pero que están en edad escolar? Yo creo que es que hay que ver varias causas. No podríamos tener, digamos, una sola receta para poder incluir a los niños y niñas. Y definitivamente el tema de inversión en educación va a tener que ser un pilar fundamental para que los niños y para que todos los niños, para la universalización de la educación, por ejemplo. Entonces, la Secretaría de Educación, con el mismo presupuesto que tiene ahora, no puede atender a 845,000 niños y niñas más, sino que debe incrementar el presupuesto, y aquí estos 845,000 niños y niñas se vuelven un poco más caros que el resto, porque van a necesitar planes diferenciados para que puedan incluirse en la educación. Yo le doy un ejemplo. En las zonas cafetaleras, que era lo que estábamos hablando hace un momento, en ciertos momentos se hizo un calendario escolar diferenciado. Por ejemplo, nuestro calendario escolar oficial es de febrero a octubre, a finales de octubre. En cambio, en estas zonas cafetaleras entonces se hacían adaptaciones según los periodos de corta de café. Y los recesos educativos también se planificaban con relación a la corta del café. Entonces, eso permitía que los niños y las niñas pudieran mantener o continuar su educación y no tener estos espacios interrumpidos, por ejemplo, donde se van y probablemente no regresen. O se van y, como decimos popularmente, le empiezan a agarrar amor al dinero y deciden ya no vuelven. Y ya no vuelven, exacto, ya no quieren seguir estudiando, ¿verdad? O los que llegan desactualizados también, ¿verdad? O los que regresan llegan desactualizados porque han perdido el contenido, la continuidad. Y ahí en la desactualización hay que nivelarlos. Entonces es un reto más grande para el docente. Como al niño que se fue, ya sea un niño, póngale que se fue a trabajar aquí a nivel interno, o al niño que migró y no logró regresar, no logró llegar a su destino y expresó en el centro educativo y llega al mismo grado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hay que nivelarlo? Porque esto también fue un esfuerzo que creo que fue en el gobierno anterior donde nosotros impulsamos mucho el tema de la reinserción de niñas al sistema educativo. ¿Qué pasaba anteriormente? El SACE tenía una fecha de cierre. Entonces, si el SACE cerraba en marzo, un ejemplo, creo que ahora cierran en abril o tienen un corte, hacen cortes y no necesariamente cierran y tienen que limitar la matrícula. Entonces, si el sistema cerraba, un niño podía venir en agosto y no se le podía matricular. Sí. ¿Verdad? Ahora creo que sí se puede. Ahora creo que sí se puede reinsertar. Ahora sí. Ahora sí se puede y hay una apertura. Y hay también ciertas estrategias que utilizan los docentes para poder no dar de baja a los niños que están, por ejemplo, que ellos saben que año con año salen un periodo y regresan al periodo siguiente. Entonces creo que esas estrategias han logrado solventar y han mejorado el acceso a nivel educativo de las niñas y los niños. Sin embargo, también todavía nos hace falta iniciativas para ayudar a los padres y madres. Yo también quiero reconocer que una de las que más nos han mencionado en las zonas rurales es el tema de la merienda o la alimentación escolar. Este es un incentivo bastante valorado por los padres y madres. En algunas zonas funciona súper bien. Yo lo he visto que funciona maravillosamente bien porque toda la comunidad se pone y contribuye un poquito más, porque la merienda escolar no incluye, por ejemplo, queso, jugos naturales, sino que solamente incluye arroz, frijoles, granos básicos, aceite, harinas, etc. Entonces, pero las madres se organizan, principalmente las madres, y entonces cada una va poniendo un extra. Y todavía recuerdo que esto fue en Santa Cruz de Yojoa.
En una escuela que visitamos en Santa Cruz de Yojoa, todos los niños llevaban su platito plástico y en la hora del recreo llegaban 4 mamás con las ollas de la merienda escolar a dar la alimentación. Y yo miraba que tenían frijoles, arroz, huevo, queso y un jugo natural. Yo decía, puchica, qué buena merienda escolar les dan, ¿verdad? Y las tortillas que no pueden faltar. Qué buena merienda escolar les dan, pero es porque también había mucha organización de la comunidad, donde habían todas estas asociaciones de padres y madres de familias organizados que preparaban los alimentos, ¿verdad? Las escuelas en su mayoría habían recibido todas las remesas de la merienda escolar. Entonces esto permite que los madres y padres también tengan una razón más para que sus hijos asistan a la escuela, porque además en la escuela se les va a dar un tiempo de comida, ¿verdad? Esa población de 840,000 está donde mayor incidencia tiene, o por lo menos donde más problema hay para incorporarlos es en los grados primeros, ¿verdad? Porque yo creo que ya cuando usted lo agarra de sexto a noveno, ya ahí la retención es más fácil, la deserción es menor. Sí, de hecho, en el nivel educativo más, digamos que hay más movilidad o menos niños y niñas es en el nivel prebásico. Sobre todo porque el nivel prebásico son de 2 a 3 grados. El obligatorio es 1, que es preparatoria, ¿verdad? Pero muchas mamás y papás no envían a sus hijos a kinder y a preparatoria porque dicen, bueno, solamente, o lo mandan de un solo a primero, porque ahora es obligatorio que el niño que va a ingresar a primer grado traiga su diploma de preparatoria. Entonces, yo conozco casos donde las mamás dicen, no, yo no tengo cómo pagar 2 años, cómo llevar al niño 2 años. Entonces, lo voy a meter hasta que tenga 5 años a prepa. Y luego finaliza prebásica e inicia en el primer nivel. Entonces, esos también son algunas situaciones que tenemos que fortalecer. Cómo mejoramos el tema de la educación prebásica, cómo mejoramos y cómo promovemos la educación básica y el inicio temprano de la educación básica, no niños y niñas que tal vez ingresan ya con algún tipo de desfase, con algún nivel de sobreedad, le llamamos, a primer grado. Entonces, si un niño no ingresó a los 6, 7 años a primer grado, sino que lo matricularon hasta los 8 años, ya a nivel que va superando cada uno de sus grados, ya va con alguna sobreedad en relación a sus otros compañeritos. Fíjese que entonces sí hay que promover mucho y hay que generar muchas estrategias que puedan ser en estos primeros 3 años de escolaridad. Sí. Yo no sé si una estrategia, no sé si lo han visto ustedes también desde su experiencia, pero yo platiqué en una ocasión con un padre de familia. Yo creo que los centros básicos son una muy buena estrategia para la continuidad de la formación. Porque me decía una madre de familia, el problema es que aquí solo hay hasta sexto grado, este no es centro básico, y entonces para séptimo tengo que mandarlo a otro que es más lejos, y todavía es un niño de 11 años, o es una niña de 11 años, ya me da miedo de que ya en un colegio con estudiantes mayores, con otro tipo de vicios o situaciones, me lo puedan complicar. Pareciera que ese temor está también en los padres de familia. No sé si una muy buena estrategia será ampliar la cobertura de los centros básicos, llevarlos a noveno, por ejemplo. Exactamente. En todo lo que se promueve es que si es un centro básico pueda tener oferta hasta el 9º grado. De hecho, son 9 grados los que ahora se reconocen como obligatorios dentro de la ley del sistema educativo. Ya no es que lleguen a sexto, sino que puedan llegar a noveno. Por eso se cancelaron también las graduaciones del 6º grado y ahora se realizan hasta el 9º grado. Pero la retención o la continuidad de la educación, como usted lo menciona, ya para el nivel de educación media hay una caída bastante alta con relación a los niños que teníamos a nivel básico. Y precisamente se refiere a que no en todos los municipios se cuentan con centros de educación media o institutos. O generalmente hay un instituto por municipio
Entonces, los de las aldeas más lejanas tienen que trasladarse a la cabecera municipal para poder continuar después de 9º grado. Entonces, sí, este es un reto bastante grande para el sistema educativo en poder incrementar la oferta o poder ampliar la oferta de educación media. Sí, es un reto enorme. Bueno, seguramente se nos quedan más temas, pero yo quería ampliar con usted sobre estos desafíos porque me llamó la atención su participación en el foro y quería que tuviera un espacio más amplio para poder dialogarlo, contarnos un poco del trabajo que está haciendo y la visión que tienen con relación al tema educativo. Creo que es importante que la gente conozca el trabajo que se está haciendo desde diferentes organizaciones. Así que, con todas las dificultades que hemos tenido para agendarlo, Laura, le agradezco de verdad la participación y sus aportes. Muchas gracias, Aldo, también. Yo solamente quisiera finalizar mi participación motivando a crear estos espacios donde continuemos diferentes actores que estamos trabajando en el sistema educativo, sociedad civil, cooperación internacional, la Secretaría de Educación, la empresa privada, sí, las alcaldías municipales, donde podamos ir generando estas estrategias para el trabajo conjunto. Y desde la Fundación Infantil Pestalozzi, pues también nosotros seguiremos apoyando a la Secretaría de Educación en estos temas para mejorar la calidad educativa. Así que muchísimas gracias, Aldo. No, gracias a usted y estamos a la orden para seguir dialogando sobre el tema, que no sea la única vez. Vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Enorme gusto. Hasta luego. Hemos hablado ampliamente junto a la licenciada Laura Rey de la Fundación Infantil Pestalozzi y también trabajando con organizaciones de sociedad civil desde la red COIPRODEN en el tema educativo, los retos y los desafíos que tenemos en el sector educativo. Hay 840,000 niños y niñas en el país en edad de estar en la escuela que no están en la escuela. Reitero, es una cifra fuerte. 845,000 niños y niñas es el último censo que están en edad escolar, pero que no están en ninguna escuela, no están en la escuela. Y es un gran reto poder incorporarlos. Es una responsabilidad compartida, padre de familia, de buscar la forma de que el niño llegue al centro educativo más cercano, pero el Estado como tal, buscar la forma de hacer más accesible la presencia de los niños y niñas en las escuelas, el trabajar bastante en el acceso. Es un tema del que hay mucho que dialogar, mucho que platicar y que regularmente estamos y estaremos abordando en el transcurso de los próximos programas y en las próximas semanas. Gracias por su sintonía, nos encontramos en el próximo de la serie. Un nuevo estándar en noticias y entrevistas. Aldo Romero pregunta. Crecer al 3.5% es crecer nada. Porque en el buen periodismo, la verdad no es una opción, es un deber. ¿Y al Partido Liberal le conviene ser infiltrado de esa forma? Las preguntas incómodas son su especialidad. De corrupción moral y de corrupción ética. En los primeros 100 días de gobierno, ¿qué pautas debe dar el nuevo gobierno? La profundidad de sus interrogantes penetran más allá de las apariencias, desafiando lo superficial. En este tema de la generación de empleo, sin duda alguna, la microempresa juega un papel fundamental. El problema es que muchas microempresas salen del mercado. Su capacidad de análisis redefine la entrevista. Aldo Romero pregunta. No es un nombre, es una marca.